¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Bienvenidos otra vez, Mari y Jerome. Muy buenos días. Hola, bienvenidos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las haciendas en México. Y yo quiero ponerlo así como que un poco dividirlo, porque en México nos conocen por la palabra, ¿no? Por el náhuatl, del cacao, el chocolate, el cacahuatl. Y ese es el alimento y es parte de lo que somos. Pero también México en náhuatl quiere decir, viene del metl, de la tierra, que son como la comunión de diversas, culturas, que eso lo vi con un científico náhuatl. Pero entonces también vamos a hablar algo de lo que forma el ADN de México, que son las haciendas del México virreinal, porque las haciendas hablan de los mexicanos que somos hablan de las familias que se establecieron, de las redes que se construyeron, de los territorios que se vincularon por la sangre, la tierra y la fe. Entonces, la hacienda como origen de poder. En el México virreinal, las haciendas no eran solamente una extensión de tierra, era una estructura económica, social y familiar. Muchas estaban ligadas a mayorazgos, que es algo también muy interesante que vamos a platicar, instituciones jurídicas que impedían dividir el patrimonio, asegurando que la riqueza pasara intacta de generación en generación. Algunas de estas familias recibieron títulos nobiliarios otorgados por la corona española, bueno, o los compraban, ¿verdad? Consolidando así su poder territorial. Y así vamos a hablar de varias, haciendas. ¿Tú qué haciendas, tú como fotógrafo, Joran, porque uno de tus, ahora sí que, ¿cómo podríamos decirle? Tus Líneas. Sí, tus Sí, líneas, tus campos, ¿verdad? Es la fotografía. Entonces, sí, ¿tú has fotografiado? Bueno, tú eres un fotógrafo profesional, además das clases, como le decía yo a Mari, padrísimas. A mí me han encantado. Pues he estado, creo que en uno o dos por ahí, pero están bien padres. Entonces, ¿qué haciendas has fotografiado? Mira, yo principalmente cuando empiezas a fotografiar un poquito el pasado histórico, en mi casa en Nuevo León, ¿verdad? Te vas a topar con haciendas, porque obviamente las haciendas a la época era obviamente el lugar donde se concentraban los lugares de trabajo. Y por ende ya era obviamente, como tú acabas de mencionar, pues era como comunidades. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, bueno, de la que me recuerdo, que todavía está en operación, es la de General Terán, que tiene obviamente un pasado histórico. Ahí nació el partido político del PRI a la época, y todavía está en operación, con Plutarco Elías Calles, que la compró. Y ahí todavía están las casas originales, pero todavía sigue en operación. Obviamente era de una hacienda de 300 hectáreas. ¿De qué año es? ¿No sabes? No tengo ahorita el dato exacto, pero pues sí, él la compró en 1925, 24, por ahí, me imagino. No, bueno, A la- es más antigua, pero a bueno. la- a- ¿Sí? Y después yo vi otra, que de hecho tengo fotos, que si quieres incluir en el podcast te puedo mandar algunas fotos Sí. eh, por, por mail o lo que sea. Y es una hacienda que visitan en Allende, Nuevo León. Y yo vi una foto de una hacienda. Le dije, ¿y esta hacienda? No, la más antigua que tenemos de la época de la colonia, ¿verdad? Entonces yo fui y todavía estaba en ruina esta hacienda, pero sí estaba. Y hice bastantes fotos. Ya después supe que la restauraron y pues ya la hicieron más bien nueva. Entonces la parte histórica realmente se quedó la pura puerta, ¿verdad? Con su ojiva arriba. Eh, Otra hacienda que yo visité era la hacienda donde se firmó el principio de la Revolución Armada. Está a 100 kilómetros de Saltillo, sobre la carretera a Ciénega, a Cuatro Ciénegas.
Y esta hacienda todavía sigue en pie como antes. La restauraron, pero nada más para mantenerla, no para Gua- transformarla. Coahuila Porque obviamente, o Nuevo León. exactamente, es en Coahuila. ¿Por qué? Porque ahorita cada año hacen una ceremonia precisamente con respecto a el principio de la Revolución Armada, ¿verdad? Entonces, con Vincent Carranza, que era gobernador de Coahuila, y cuando matan a Francisco y Madero, pues junta ahí toda la gente que quería empezar a mover las cosas de México, y es cuando se firma, de hecho, sobre una mesa que todavía está en el Museo de la Revolución en Saltillo, los oficiales que ya querían integrarse al movimiento de Vincent Carranza. Por eso esta hacienda está muy importante. Ok, Y aparte, pues otras haciendas que me encontré en el paisaje, ¿no? ok. ¿Tú, Mari, tú has visitado haciendas en México? Pues yo creo que sí, pero la verdad es que, o sea, obviamente entiendo el concepto, obviamente sé, o sea, incluso hasta para ir a bodas, ¿no? O sea, o eventos sociales. No sé los nombres porque eso pasa, ¿no? O sea, los reconocemos como edificios emblemáticos, como edificios históricos importantes y que últimamente los conocemos por la transformación que han sufrido, que ha sido hacia museos o por bodas o por eventos sociales, pero no nos hemos metido como más allá, ¿no? Ahora, por lo que entiendo es que, bueno, las haciendas tuvieron como momentos principales, ¿no? O sea, primero en el virreinato, o sea, justo como lo comentabas, que era como estas pequeñas comunidades donde se daba el trabajo, donde se explotaba lo agrícola, el ganado, obviamente las extensiones de tierra eran impresionantes y conforme más tenías, ¿no? Era como más importante la familia o el estatus. Y el otro momento fue justo en la parte de la revolución, ¿no? O sea, bueno, antes de la revolución, o sea, como ese rollo de lucha, como también por ahí, bueno, leí que había la hacienda de Francisco Villa, ¿no? Que la convirtió como en otro tipo de economía, donde ya no eran tiendas de raya propiamente, sino ya a los trabajadores se les daba como la importancia. O sea, es un tema bastante amplio y demasiado importante, pero te digo, lamentablemente, o sea, tenemos como el dato muy al aire y luego no nos damos pues el tiempo, ¿no? Para investigar y todo, porque igual, o sea, son edificios que, bueno, se prestan para la fotografía, para la recreación, o sea, para mil cosas y que, bueno, pues en sí los orígenes o más historia no solemos profundizar, ¿no? Sí, Entonces, pero sí, o sea, yo trataba de recordar como alguna hacienda en particular, como en algún recuerdo familiar o así, y la verdad no, o sea, pero seguramente sí he visitado, ¿no? O sea, o también en Zacatecas, o sea, porque además mucho de las, o sea, también lo que he visto es que las haciendas pues también tenían su parte religiosa, ¿no? Sus iglesias y todo. Entonces luego pues llegas a conocer como ya muchas están en ruinas, pues como que llegas a conocer el templo y ya dices, ay, bueno, hay unos arcos ahí que son parte de, pero pues ignoro de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, a mí me parecen extraordinarias y bueno, me encantaría ver las fotos de Jerome porque pues, seguramente sí. ilustran bastante. Sí, pues es lo que yo quiero hacer, que platiquemos una vez al mes de haciendas, ¿no? Porque hay tantas Sí, y como dices tú, es parte del entramado cultural, ¿no? Es como la red, parte desde el virreinato, que pues se le conoce también como la colonia, y de la revolución y todo lo que ha pasado, las tiendas de raya, tiene mucho que ver con nuestra, pues, ideología para mí, ¿no? Para mí yo creo que sí. Entonces, porque es hablar de poder, ¿no? En poder territorial de la Nueva España. Yo les quiero platicar una muy interesante que es,
marquesado del Valle de Oaxaca. Este señorío fue concedido a Hernán Cortés en 1529. Y no era simplemente una finca, era un territorio enorme con pueblos, tierras, tributos y producción agrícola. Durante siglos funcionó como un pequeño estado dentro del virreinato. Ahí se cultivaba caña, se organizaba ingenios, como decías, Mari, se cobraban tributos, se controlaban rutas económicas. Entonces, pues era pues súper productiva. Este, y además se organizaron la economía, el trabajo y la vida cotidiana, ¿verdad? Y como tú decías, tenían capillas, tiendas de raya, bueno, los que no sepan qué es una tienda de raya es, pues ahora sí que era la tienda, ¿verdad? Que les proveía de insumos, sea comida, ropa, y pues ellos iban, ahora sí que debían casi toda su vida, ¿verdad? Pagando lo que iban comprando con su trabajo. A menos que tengan otro comentario ustedes de eso. No, 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 nada sí, justo era quería, eso. Ajá. nada Adelante, que adelante. quería mencionar que la hacienda donde se firmó, me recuerdo el nombre, es la hacienda de Guadalupe. Está a como a 100 kilómetros al norte bueno, no sé la dirección, estoy diciendo, de Saltillo. A la que fuiste, la Hacienda de Guadalupe. Sí, la hacienda de Guadalupe. Pero Ya, las dos son perdón, perdón. en Coahuila, ¿qué dices? O nada más fue una. Es una, pero era muy grande. De hecho, está a 6 kilómetros por dentro de la carretera que va de Saltillo a Cuatro Ciénegas. Y pasamos primero por el cementerio, de hecho, de la hacienda, que está un poquito más alejado de la hacienda, obviamente, de que sea 1 kilómetro o menos. Y de ahí ya entras a la hacienda, que era enorme, que todavía están las casas de los trabajadores, eran casitas que tenía. Y luego al final ya estaban la tienda de rayas, en fin, muchas cosas, las caballerías, y la casa señorial, donde se firmó precisamente el decreto del inicio de la Revolución Armada. Y de hecho está cerrada, pero yo tuve la fortuna de ir un día, venía de Cuatro Ciénegas, dije, pues voy a dar una vuelta a la hacienda, y estaba la persona que da mantenimiento, y me dijo, pues sí, ¿qué pasa? Entonces pude entrar a la casa señorial y obviamente tengo fotos, ¿no? Interesante. Bueno, ¿y ustedes creen que estas haciendas eran empresas económicas o eran la comunidad social? ¿Cómo las visualizan de aquí, desde ahora, ¿no? En esta época. No, pues yo creo que sí eran empresas, ¿no? O sea, empresas económicas y justo de poder. O sea, había una actividad económica fuerte que pues las hacía grandiosas, las ponía en movimiento y no había igualdad, o sea, justo por pues eso, ¿no? Las tiendas de raya, o sea, los trabajadores, pues indígenas, pues trabajaban y los explotaban y aparte les daban los bienes a cambio de su sueldo y entonces eran deudas interminables, o sea, y claro, pues también había cobijo a los trabajadores o había como prestaciones básicas, ¿no? O sea, alimento o lo que sea, pero en desigualdad, sin duda, ¿no? Lo interesante es que, bueno, también eh, fue una prosperidad desigual, ¿no? O sea, yo, por lo que entiendo, las haciendas pues eran zonas, ¿no? O sea, por ejemplo, se habla mucho de las haciendas en Jalisco, ¿no? O sea, como que había mayor, supongo por la cuestión agrícola, donde había tierras para cultivo y entonces, bueno, ahí se asentaban, ¿no? Porque, y hacia el norte, ¿no? También. Y luego ya en otra parte, bueno, pues hubo estas haciendas en Yucatán, ¿no? Con el Enequén y, o sea, como que fueron prosperando en distintos momentos, pero yo creo que no fue igualitario, o sea, yo creo que pues los que se enriquecían pues eran
los titulares, ¿no? Que además, Y pues la iglesia, también. porque también la iglesia tenía haciendas. Claro, y la iglesia, aunque no estaba permitido, ¿no? O sea, como oficialmente la compra de, pero también leí, ¿no? Que la Compañía de Jesús tenía unas cosas súper importantes, o sea, unas haciendas enormes de mucha producción, pues eran de ellos, de iglesia, pero pues en la práctica era eso y el papel, pues no estaba permitido, ¿no? O sea, pero sí, 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 fue algo, sí prosperaron, sí hubo, porque además también leí que prosperaron porque la minería ya bajaba, ¿no? La explotación minera ya se venía a la baja y entonces se vieron obligados como a encontrar otros recursos para poder, Sí, eh, llevar dinero a Europa, ¿no? O sea, a España. Entonces, pero bueno, sí, pero, las haciendas sí fueron las dos cosas, institución ujú, económica y control social. Digo, ajá, más como sistema de control social que como simple empresa económica. Porque como dices, ¿no? La hacienda producía riquezas, también organizaba la vida de las personas, su trabajo, su vivienda. Aquí añadir también algo que ahorita, por ejemplo, si ustedes estuvieran aquí en Monterrey, por decir algo, oye, ¿quieren visitar la Hacienda de Guadalupe? Pues vamos, está uno, pone que de aquí máximo 2 horas llegamos. Máximo. Sí, 2 horas, ¿verdad? En carro. Entonces podemos ir, pasar 2, 3 horas y regresar sin ningún problema. Antes no era así. A la época de hace 150 años, 200 años, el transporte es muy lento, peligroso, obviamente. Entonces, cuando vivías en una hacienda, realmente no podías salir mucho de tu hacienda. ¿Me explico? Te ujú. quedabas a vivir ahí. Sí, ¿Por era qué? ya su vida, ajá. Entonces, sí, sí creo también ahí un medio social, porque a un momento dado la gente se casaba en la hacienda, tengo sus eventos familiares, pues era la hacienda, o pone que la hacienda que está a un ladito, por ejemplo, en el caso de General Terán, hay varias haciendas que están, de hecho, era pura hacienda en General Terán, en México, donde está ubicada la hacienda de Plutarco Las Calles, todo alrededor de puras haciendas, separada por 5 o 10 kilómetros, entonces a lo mejor sí se juntaban todos en un momento dado. Pero hay otras, por ejemplo, la hacienda de Guadalupe, está ahí aislada por completo. Pues es que estaban Entonces, exactamente. Entonces, se debe de crear un medio social dentro de la hacienda, porque no había manera de ir como ahorita. Tú dices, pues ¿sabes qué? Quiero hacer tío para ir a comer ahorita. Pues no, antes no se puede hacer eso. Era transporte a caballo, en burro, o con carretas, y entonces, para 10 kilómetros te tardaba un día completo, ¿no? sí, pero bueno, quiero decir la diferencia también entre una hacienda, que era la propiedad privada, ¿no? Que se dedicaba a producir ganado, azúcar, trigo, y el señorío. ¿Sí han escuchado la palabra señorío? Como este que les comentaba del marquesado del señorío, como el marquesado del Valle, que también era poder político. Y ese controlaba pueblos, cobraba tributos, era como el lord, ¿verdad? Allá en Inglaterra. Administraba tierras, tenía jurisdicción sobre la población, es decir, la hacienda producía, el señorío gobernaba, ¿no? Una hacienda podría ser rica, un señorío era poder. Ujú. Sí, no, yo la palabra señorío, pues sí, sí la he escuchado, pero no tenía clara la distinción, ¿no? Es que hay Y tantos sistemas, tantas formas de organización, ¿no? En esa época, que también, pues, no acabas, ¿no? A veces de entender o de profundizar, o sea, y obviamente cada uno tiene su razón de ser, ¿no? O sea, también yo por ahí leí, bueno, que el concepto de hacienda era riqueza personal, ¿no? O sea, como justo era el centro de producción y de ahí se desencadenaban varias líneas pues de organización, de convivencia, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, me viene a la cabeza como la importancia de la cultura culinaria, ¿no? O sea, en esas grandes cocinas donde trabajaban miles de mujeres para, o sea, hacer los platillos y según pues los recursos que tenían a la mano, o sea, explotar, o sea, bueno,
tratar de entender como cada parte de la hacienda, o sea, es interesante y me agrada eso de que hablemos una vez al mes, para yo a la semana, al mes, para pues meternos un poco más, bueno, ya en mi caso, ¿no? En la historia. Y lo que dice las cocinas, hay una receta virreinal, precisamente como quería hablar de esta estación de Marquesado de Oaxaca, unos tamales de mole prieto. Aparecen algunos recetarios antiguos del sur y libros del siglo XIX, donde ya describían los tamales con carne en mole envueltos en hoja, No, ligados a bueno, la tradición virreinal, ¿no? En las cocinas, no solo era la comida popular, también estaban en las mesas, como decíamos, de las haciendas, los conventos. Entonces, habla de tamales con gallina o guajolote en mole oscuro, envueltos en hojas y pues como los conocemos ahora, ¿verdad? claro. Y entonces, Sí, es mucha historia, es mucha riqueza cultural la que se puede extraer, ¿no? Del conocimiento de las haciendas. Y te digo, sobre todo por regiones, ¿no? O sea, como que ese recorrido, o sea, de si te vas a una zona del sur, si te vas a una zona del centro, o sea, es como, ah, bueno, pues hacer un recorrido turístico por haciendas, que seguramente lo hay, o sea, no lo sé, pero hay haciendas por todo México. sí, exacto, por todo México, ¿no? Y algunas, bueno, pues muy bien restauradas, justo para hacer hotel o para hacer museo, para hacer lugar recreativo, y otras pues un poco ya más dañadas, pero bueno, se alcanzan a ver sobre todo los cascos, ¿no? Que eran las casas principales, ¿no? De las haciendas, eso se alcanza a distinguir, entonces, pero sí, qué interesante el tema, Yuri. ¿Y cómo creen, gracias Mary, y cómo creen que lo que tú decías, Mary, que me llamó la atención que hablabas de esta explotación, ¿no? ¿Tú crees que eso fue el antecedente del capitalismo rural, podría decirse así? ¿O cómo, por, digo, por la concentración de tierra, la organización de producción de... Pues es que sí, prácticamente hubo estas desigualdades, ¿no? Entonces, la parte económica siempre ha movido, o sea, el poder y el político y lo económico son los pilares Es como la del preparación, control. ¿verdad? Exacto. Ajá, entonces, pues yo creo que sí nació ahí como los principios, pero, y bueno, lamentablemente también, pues esta cultura luego mexicana, ¿no? De haber sido utilizada y todo, o sea, como que hay muchas formas, o sea, como que salieron muchas, eh, o podrían salir muchas líneas de investigación, ¿no? O sea, desde la identidad mexicana, pero a veces hasta gachona, ¿no? Que bueno, pues era lo que había, o sea, había gente que seguramente trataba bien a sus trabajadores, pero había otros que pues también abusaban, ¿no? Entonces, yo Pues creo que sí es era de el estudiar. hacendado, era la vida del hacendado, el poderoso, y el otro era pues el peón, el que trabajaba. Sí, el de abajo, Es que México somos todo eso, ¿verdad? Somos familia que, pues, yo en mi origen tengo paterno campesino, o sea, soy de familia que sembró la tierra, son agricultores en Michoacán, entonces con jornadas laborales, o también ellos se hicieron hacendados en un tiempo ahí en Queréndaro, ¿verdad? Y pues bueno, no eran los hacendados, pero sí eran pues poderosos, ¿no? Pero pues claro, se compartía el territorio, como dices tú, Mari, pero no el destino, ¿no? Entonces, exacto. sí es complicado hablar de esto, pero también, como dices tú, que es muy parte de lo que somos México, porque también yo lo veo en la parte o sea, a mí me encanta la canción de Jorge Negrete, que canta de Tequila con Limón, que habla de, ¿no? Bueno, a mí me refiere a esa canción así como que mi sangre, porque habla de la sangre, que mi sangre es pues así, no valentona y no sé qué tanto, pero habla aparte de eso, ¿no? También de nuestro orgullo, como dices tú, de nuestro lugar de pertenencia, donde venían nuestros ancestros, también nuestros sufrimientos, o sea, las asesinas para mí son una parte muy importante del México y nuestra ideología, nuestra forma de ser, ¿no? Eso Sí, creo. claro. Sí, o sea, es que pues son
momentos históricos que van pues definiéndonos, ¿no? Hasta ahora, hasta el presente, o sea, pero pues sí, tanto hay ventajas como, ¿no? Como pues hay desventajas, o sea, tanto está el lado bueno como está el lado, oscuro, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que sí hubo ahí estas Ahorita, desigualdades. ahorita, ya viste. Sí, 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 sí. sí, Jerome, ¿qué puedes decir? No, no, lo estoy escuchando porque es muy, muy interesante todo esto. Y sí, obviamente que la economía eh, del virreinato era fundada sobre las haciendas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como acabamos de mencionar, pues no era tan fácil transportarse, entonces igual no había tanto medio de comunicación. Ahorita perfectamente puedes saber qué está pasando en Chiapas. ¿Por qué? En internet inmediatamente tecleo unas cosas, ya me está diciendo que en Chiapas pasa eso, pasa el otro, lo que tú quieres, ¿no? En cambio, a la época, pues había los primeros periódicos. Entonces, realmente no se puede saber que por comunicación oral, se puede decir, que teníamos noticias de otros países o haciendas, regiones más que nada, ¿verdad? Más no Claro, países, regiones. Y quién sabe si era cierto, porque también ya sabe que todo se va distorsionando, ¿verdad? estaba el teléfono descompuesto. Sí, exactamente. Entonces, bueno, quién sabe si era cierto. Entonces, el pequeño problema que había, que no había comunicación. Entonces, realmente la hacienda se puede decir que era un pequeño mundo dentro de México. Es Exacto. decir, el señorío, precisamente, como se decía, pues era el que dictaba las reglas, cómo se vivía en su hacienda, ¿verdad? Bien o mal, ¿verdad? Ya depende de cada uno. Entonces, si uno te da, yo creo que se puede hablar de que cada entidad tenía su propio modo de vivir, que era el capitalismo, obviamente, no era comunismo, ni mucho menos. Y ya poco a poco que se desarrollando la vida social en México, se unificó todo eso en un capitalismo. Y yo creo que sí. Bueno, pues, estamos en vías de desarrollo, ¿verdad? Todavía. Bueno, pero sí, también creo, todavía. sí, ¿qué vas a decir, Mari? No, 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 que sí, coincido en que todavía estamos en vías de desarrollo, lamentablemente. Somos un país maravilloso. México, la verdad que no es Sí, mexicano, ¿verdad? Pero tenemos todo, lugares maravillosos, pues antecedentes históricos, pues también indígenas, porque todos en México tenemos una línea indígena, digo. Sería claro, muy raro alguien que no, porque se vinieron mezclando. Y también tenemos, por supuesto, lo europeo, lo ¿verdad? europeo, claro. Ujú. Lita. Pero lo que también se me hace muy interesante de las haciendas es como la comida o la cocina mexicana. Mucho se gestó entre la mezcla de lo indígena y de lo que en el momento se iba haciendo, ¿no? En esa época, en la época virreinal. Por ejemplo, en Oaxaca, que yo aquí les quise platicar de Oaxaca, hay una bebida ritual zapoteca que se llama el texate. No sé si lo han escuchado. No. No, La víbora texate, que es una vida prehispánica que sobrevivió en la época virreinal y que le llaman la vida de los dioses, la vida del cacao frío, que tiene maíz tostado, cacao, hueso de mamey molido, flor de cacao, agua fría. No lleva ni leche ni azúcar. Entonces, pone una espuma natural blanca arriba. Pues, bien dicho, pero sobrevivió a todo esto. Era de ceremonias indígenas, tradicionales, era consumo ritual y festivo, ¿no? Y por ejemplo hay otro que es el popo, que así le llaman, que es una bebida, perdón, mestiza ya del sur de Oaxaca y Veracruz, que es posterior al texate y que es ya como una bebida colonial mestiza, que tiene cacao, arroz o maíz, canela, azúcar, agua y también la espuma del cacahuaxóchitl, que es la flor especial, ¿verdad? Esta flor es la que produce la espuma, esta característica. Se bate fuerte hasta que se haga la espuma. Entonces, la diferencia histórica del texate es que es indígena, ritual prehispánico y el popo ya es
mestizo, colonial, dulce, más social, bueno, y que es parte de de estas haciendas, ¿verdad? De las mesas de la época virreinal que convivieron pues con bebidas antiguas y pues coloniales. Entonces, estas bebidas también guardan la memoria, pues indígena, y ya es la mezcla, ¿no? Como el popo, ¿no? Que eso es lo que se me hace muy interesante de esta época, ¿no? Hablar de haciendas, hablar de su gastronomía, de sus costumbres, de cómo platicamos, ¿no? Cómo se fue gestando estos poderes o esta cultura del capitalismo que también Jerome decía, ¿verdad? Qué interesante. Es que también, hablando de cocina, yo creo que es muy variada, porque México tiene una comida muy variada y es lo que hace la riqueza de aquí, ¿no? Precisamente. Porque también en la época, como la gente no movía, tampoco había, obviamente, transporte como ahorita, de mercancía. Entonces, por ejemplo, Que había. algo de Oaxaca, aquí se puede llegar aquí en menos de un día y hasta aquí. Y si va en avión, menos todavía, ¿no? A la época, pues no, para cruzar de Oaxaca a Monterrey, pues era varios días. Entonces, ya tenían de transportando mercancía, ¿verdad? Hora mínima. Bueno, Entonces, aquí venden tlayudas allá en Plaza La Silla, yo me acuerdo, en Monterrey. sí, ahorita sí, ¿verdad? Pero a la época, pues no era posible. ¿Por qué? Pues porque precisamente no era posible transportar alimentos a lo largo del territorio mexicano, porque es muy extenso. Entonces, había especialidad. Y en Francia pasó lo mismo. En Francia hay ciertas regiones que tienen su propio, hasta la fecha, su propio, vamos a decir, nombre patentado, ¿verdad? De ciertos productos, de queso, de vino, de lo que tú quieras. Porque igual pasaba exactamente lo mismo que en México, no se podía tener un transporte de materias primas gastronómicas o culinarias dentro del territorio. Era bien peligroso y era complicado. Entonces, cada entidad desarrollaban con los productos que tenía a la mano, que producían la comida. Y ahora que ya podemos ir de un lado al otro sin ningún problema, ya estamos viendo que hay muchísima variedad de comida porque se desarrolló a raíz de sus propios medios de producción. Y eso que dices es bien interesante porque, por ejemplo, el mundo no reconoce muy poco el cacao, el chocolate. Muchos sabemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el chocolate de Suiza, verdad? Creo que es el que dicen, Mari. O de dónde dicen de que. Sí, ¿verdad? Creo que el chocolate suizo, la producción es muy buena en Suiza, pero Sí. el cacao es mexicano. El cacao es mexicano. No lo pueden quitar, ¿verdad? Pero es eso también lo que dices, Jerome, ¿no? O sea, producimos, pero también hay otros lugares que lo mejoran, pero siempre vienen pues a comprar de alguna manera el cacao en México, aunque sea chocolate. Fíjate que hay algo bien importante. Sí. Y sí, lo que tú dices es muy interesante. Bueno, rebasamos un poquito las haciendas aquí, pero entre comillas. Porque en la segunda parte de Reina de Luis XIV, que fue un reinado muy, muy extenso y con muchas guerras. La segunda parte, la primera la conocemos con la construcción del Castillo de Versalles y que Molière, que la música, sí. La segunda fue trágica, había mucha hambruna. Entonces, ¿cómo se salvó la gente de la hambruna? Pues hay alguien, un señor, ingeniero agrónomo, que se llama Parmentier. Hasta la fecha existe un plato que precisamente se lleva su nombre. Fue obviamente, en el Nuevo Mundo, en América, y se trajo la papa. La papa. Y Ujú. la papa aquí se produce muy fácilmente. Entonces dijo la gente, mira, yo tengo esto. Y se popularizó y salvó la gente de la hambruna, básicamente que la gente comía muchísima papa. Y no nada más en Francia, en Irlanda es lo mismo. Irlanda es un país muy pobre, pero tiene mucha papa. Y la papa vino de América, que se dieron cuenta que en Francia también podía crecer muy rápidamente
Entonces dije, pues esa es la solución. claro. Y es lo que pasó con la papa. El cacao pasó lo mismo. No con la hambruna, pero el cacao vino de América. Sí, Alguien lo trajo de América y se dio cuenta que en Europa sí puede muy bien crecer y pues tenemos muchos chocolates en Europa, ¿no? sí. Pero Pero como se han ido por necesidad de un momento dado, los alimentos de América llegaron a Europa y viceversa, de seguro aquí también debe haber lo mismo, ¿verdad? claro, sí, sí, sí. Pero es parte del mundo Sí, que... no. No, ahorita que estoy recordando, acabo de ir, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de ir a París y fui al cementerio de Père Lachaise Sí, Sí, y ahí claro. está la tumba de esta persona que dices de las papas y ahí le Sí, ponen también sí. papitas, o sea, de verdad, le ponen como tributos, como reconocimiento, varias papas, pintadas y todo. O sea, de la importancia que salvó, ¿no? O sea, pues sí, de la hambruna, del Exacto. alimento. Entonces, o sea, ahorita me llegó a la mente eso. Y bueno, también, o sea, decir eso, que la cocina está muy arraigada a los recursos que tienes a la mano, ¿no? O sea, hay sí, calendarios culinarios, o sea, si en enero se da tal cosa, pues la gente preparaba lo que podía con esa hierba, con ese flor, o sea, el fruto, ¿no? Entonces, pues tenían sus propios calendarios los indígenas como para ir alimentándose según, pues obviamente el cultivo, ¿no? O lo que se producía por etapa, por tiempos, ¿no? O sea, una cosa es invierno, otra en primavera y así. Entonces, y bueno, pues ya con la unión, ¿no? De la cocina, pues, eh, de los españoles con la mexicana, pues sí, ya se dieron más opciones culinarias que, bueno, pues, de reconocimiento, ¿no? Y que, bueno, ahora hasta la fecha, pues también, ¿no? La famosa cocina de fusión, ¿no? Que también tiene mezcla de elementos de todo con todos, que dices, bueno, en algunos momentos sí agrada, en otros dices, ah, estos sabores están medio raros, pero pues sí, el aspecto culinario que nació justo en las haciendas, o sea, a partir de esas grandes actividades de cocineras dedicadas exclusivamente a eso, ¿no? Entonces, pues muy, muy interesante también. y bueno, completando también lo que decía yo, ¿no? Yo vi en Dinamarca que producen o sea, como México producimos, ¿verdad? El tequila, por decirlo así. Es- allá producen una bebida hecha de papa. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita. Este, pero ¿En sí. dónde? ¿Eh? ¿Qué? ¿En dónde? En Dinamarca, o sea, En Dinamarca, ok. No, no, no lo conozco, pero sí, bueno, os digo, porque nos ha servido para todo, hasta nosotros el tomate, ¿verdad? No sé, claro. el origen creo que no sé dónde sea, pero es parte de todo esto, ¿verdad? Y de lo que somos ahora. Entonces nosotros queremos hacer el origen, también cómo se ha movido, como estaban platicando Jerome y Mari. Bueno, este, la- Es la basura. ese es Ok. México, ese somos México, ¿verdad? No, no, si hiciéramos un programa de los ruidos de la ciudad, entre la basura, el camotero, el organillero, el del fierro viejo, o sea, no acabamos, no acabamos. Es nuestra cultura, ¿verdad? Eso somos México, ¿no? Sí, Somos esa diversidad. muy, muy surreal en algunos momentos, pero muy bonito. Yo Pues también sí, estoy muy, muy orgullosa de mi país y espero que algún día lo vea yo realmente prosperar y que tengamos una vida cordial y bien todos, ¿no? Pero pues sí, es complicado. Pero bueno, ahí vamos. pues sí, ahí vamos, pues bueno, ya que de alguna manera podemos cerrar hablando de que las haciendas moldearon la identidad regional, el carácter productivo, la configuración social, perdón, que aún como decíamos, nos distingue, como decía yo, ¿no? De cada zona, Jalisco, también Tucumán y Nayarit, Michoacán. Entonces,
Pues sí, ¿no? México nació de todos estos simbolismos, pero también nació de estas tierras cultivadas, de las redes familiares, de estos archivos vinculados por siglos, porque las haciendas no fueron solo edificios, como decíamos, fueron y son memoria, y esta memoria es la que seguimos viviendo. Y pues para el siguiente programa, yo tengo pensado que hablemos también una vez al mes de personas. Entonces, yo admiro mucho a Pancho Villa, que también ya lo mencionó Jerome, pero admiro mucho a Pancho Villa por muchas cosas que he leído de él, ¿verdad? Pero vamos a hablar de su genealogía y de algo también de Durango, ¿verdad? Porque pues él es de allá. Pues mucho gusto verlos y Muy gusto. bien, igualmente. Gracias, gracias por estar aquí. Feliz día del amor y la amistad. Feliz día. Sí, es que lo Ah, sí, cierto. día 14. Que tengan bonito día. Nos estamos saludando. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias.